Bien, apreciados hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo los quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. En esta ocasión vamos a reflexionar en los minutos que nos restan acerca de la verdad del remanente. Dios tiene un remanente. En el Antiguo Testamento, a pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, como lo hemos visto en la lección de escuela sabática, como la infidelidad de Gomer es una expresión de la infidelidad de todo el pueblo de Israel hacia Dios. Y en el amor de Oseas por Gomer nosotros vemos un reflejo del amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros, a pesar de nuestros desvaríos, a pesar de nuestra pobre condición. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. ¿Conoce el Señor a los suyos? Claro que sí. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero luego en la historia, a pesar de que la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles, siempre se ha mantenido un remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Significa un pequeño grupo, un residuo, lo que queda de, ¿no? A lo largo de la historia, la iglesia ha sido fuertemente zarandeada por pruebas, dificultades de adentro, de afuera, y la iglesia ha sido afectada, la iglesia de Dios. A veces la iglesia ha sido conducida por sendas que no son las correctas, y pareciera que la mayoría de la humanidad se dirige por un rumbo que no es el rumbo que Dios ha establecido, pero siempre se ha mantenido un remanente, porque conoce el Señor a los suyos, aquellos que se han apartado de la iniquidad y han entregado su corazón a Dios para hacer y cumplir su voluntad. Al revisar Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, nosotros encontramos un ejemplo bíblico de ese remanente. Primera de Reyes 19, 18. Elías, en un momento de gran apostasía nacional, donde a pesar de que el pueblo de Dios había sido bendecido con abundante conocimiento, de nada le servía en aquel momento, porque no vivían ese conocimiento. El conocimiento de Dios es una bendición cuando se vive. La palabra de Dios es una bendición cuando la vivimos, cuando la practicamos, cuando la ponemos por obra. Conocer la palabra de Dios y no obedecerla no edifica, no construye. Y en esa época la iglesia de Dios se caracterizaba por conocer de la palabra de Dios, pero vivían su vida como querían. Se habían apartado totalmente de Dios. Y Elías llegó a pensar que se encontraba solo. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 19, 18. Yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? Cuyas rodillas no se doblaron ante quién y cuyas bocas no lo besaron. Dios tiene 7,000 que no doblan rodilla ante Baal. Dios tiene su remanente. Dios tiene su remanente. Lo tuvo en el pasado, lo tiene también en el presente, ya que la época que estamos viviendo el día de hoy es una época que no es diferente de la época que vivió el pueblo de Israel en sus momentos de apostasía. Vivimos una era donde la ley de Dios es cada día más despreciada, donde las cosas de Dios pasan a un segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, donde la fe cada día es más escasa. Pero en medio de la era de tinieblas que azotan este mundo,
y que van a ir siendo más densas cada vez. Dios tiene un remanente. Y tú y yo hemos sido llamados a ser parte de ese remanente. ¿Cómo conocemos ese remanente? ¿Cómo sabemos cuáles son las características de ese remanente? Acompáñame por favor a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este resto de la descendencia de ella tiene unas características. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Los que guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios. ¿Y tienen qué cosa? El testimonio o la fe de Jesús. El remanente de hoy tiene la misma característica del remanente del pasado. Es un pueblo fiel, aunque no son la mayoría, porque el remanente nunca ha sido la mayoría. Se caracterizan por ser fieles y obedientes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de ¿quién? La fe de Jesús. Somos llamados a obedecer la ley de Dios. Dios nos ayude a obedecer su ley. Eso es lo que nos califica como miembros del remanente y nos da el privilegio de pertenecer a ese grupo, que aunque todo el mundo vaya en una orientación diferente, hablemos de los mandamientos de Dios. El ser humano no tiene poder para guardar la ley de Dios por sí mismo. Cuando dice aquí que este remanente guarda los mandamientos de Dios, nos está presentando que su característica principal no es meramente una obediencia externa. Nos está hablando de que es un grupo de seres humanos que conserva una estrecha comunión con Dios, que le permite a Dios obrar en ellos, es decir, en los miembros del remanente, el querer como el hacer según su buena voluntad. Acompáñame por favor el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. La Biblia nos enseña que la observancia de los mandamientos de Dios es el resultado de la obra transformadora de Dios en la vida de un ser humano. El ser humano no tiene poder para obedecer por sí solo. ¿Te has sentido débil? ¿Has sentido que no vas a ser capaz de vivir una vida como la que Dios quiere vivir? ¿Has querido vivir una vida ordenada, una vida organizada y no has podido? Efectivamente el ser humano no puede, pero hay una manera de lograrlo. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Vale la pena que lo subrayes en tu Biblia. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón que... ¿Quién es el que da el corazón? Cristo Jesús. ¿Pero a quién es Cristo Jesús le da este corazón? A los que deseen recibirlo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Nuestros defectos son excusa para no ser parte del remanente? No. Nuestras equivocaciones son excusa para no disfrutar la victoria que Dios le tiene reservada en Cristo a cada ser humano. No. Porque si el problema es mi corazón, Dios dice: te doy un corazón que te quito el corazón de piedra y te doy el corazón de carne. Y sigue diciendo, versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué? Y haré que ¿qué?
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? El remanente tiene una característica: guardan los mandamientos de Dios, pero no como resultado de una obediencia externa, sino como resultado de haberle entregado la vida al Señor para que haga el trasplante de corazón, saque el corazón de piedra y ponga el corazón de carne, que sí tenga la capacidad de obedecer. ¿Qué cosa? La ley de Dios. Maravilloso, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que como parte del remanente hay tres aspectos que debemos de tener en cuenta. Número uno, el remanente enfrentará persecución. Notémoslo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Ahora yo le quiero preguntar, a ver qué percepción le deja lo siguiente. Vamos a suponer, es una suposición, es una ilustración para que podamos entender. Vamos a suponer que José Ramón, ese es mi nombre, se llenó de ira contra Nelson, pero se fue a hacerle la guerra a Francisca. ¿A cuál de los dos odia más? Yo pienso que en el juego de palabras que nos regala Apocalipsis 12, 17, vemos que aunque Satanás ha tenido ira contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia, su mayor ira la va a desatar ¿contra quiénes? Contra el remanente. Toda la historia de la humanidad ha tenido ira contra la iglesia, la ha querido destruir, pero el mayor despliegue de ira satánico va a ser ¿contra quién? Contra el remanente. Porque mire lo que dice: se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacerle la guerra. Yo puedo tener ira con una persona sin necesariamente hacerle la guerra, ¿o sí? ¿Cierto? No me cae bien, pero no le hago nada malo. Pero ¿qué es hacer la guerra? Hacer la guerra no es solamente albergar un mal sentimiento en el corazón contra alguien, es llevar ese mal sentimiento a las acciones, a las circunstancias, y hacer cosas premeditadamente para que esa otra persona sufra. Y aquí la Biblia nos está diciendo eso, noten, queridos hermanos, se llena de ira contra la mujer, pero se va a hacer de guerra a quienes, al resto de la descendencia de ella, es decir, al remanente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué cosa? Persecución. La mayor causa de la ira de Satanás contra el pueblo de Dios, especialmente contra el remanente, es porque guardan los mandamientos de Dios. Vivir piadosamente es querer vivir conforme a la voluntad de Dios, tratar de agradar a Dios, y se presenta en la vida cristiana que tomamos la decisión de orar más, tomamos la decisión de conocer a Dios en las páginas de la Biblia, tomamos la decisión de hacerle favores a la gente y ayudar a los demás, y a veces las circunstancias se nos desbaratan, parece que nos comienza a ir mal, pero aquí la Biblia nos explica qué realmente está pasando. No es que Dios te haya olvidado, no es que estés haciendo las cosas mal, es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Primera de Pedro 3:17 nos sigue hablando sobre este asunto, diciendo lo siguiente: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué cosa? Haciendo el mal. Hasta aquí podríamos pensar, yo mejor no pertenezco al remanente, porque voy a ser objeto de la ira de Satanás. ¿Sabe que no tanto es así como el pensamiento lo plantea? No caiga en el error de pensar que si pertenezco al remanente
sufro. Pero si no pertenezco al remanente, no sufro. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que sufren los que hacen el bien, pero también sufren ¿quiénes? Los que hacen ¿qué? El mal. Lo que nos dice la Biblia es que es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo ¿qué? El mal. Yo voy a las clínicas y a los hospitales, yo voy a las funerarias, yo voy a las cárceles y no necesariamente están llenas de cristianos fieles. Yo voy a un pabellón de quemados y esos quemados no son hombres y mujeres del remanente a los cuales el enemigo los condujo a esa circunstancia dolorosa. También hay gente que ha rechazado a Dios. Es que en este mundo sufren los buenos y sufren los malos. Lo que nos dice la palabra de Dios es que aunque el remanente va a enfrentar persecución, gocémonos, porque es mejor sufrir haciendo ¿qué? El bien que sufrir haciendo ¿qué cosa? El mal. Primero en Pedro capítulo 4 versículos 15 y 16 nos invita precisamente a que si hemos de sufrir, porque todo ser humano sufre en esta vida, pero si hemos de sufrir, lo hagamos por hacer las cosas bien, por pertenecer al remanente, por ser cristianos, dice la Biblia. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Hay gente que por estarse metiendo en lo que no le importa sufre. Hay otros que sufren por delitos, por hacer las cosas mal. Pero versículo 16: si alguno padece como cristiano, ¿qué? No sé qué. No se avergüence, sino glorifique a ¿quién? A Dios por ello. Porque si usted padece como cristiano, significa que usted le agrada a Dios y que desagrada a ¿quién? Al enemigo. Romanos capítulo 8, versículo 31 nos presenta que el remanente, aunque sufra, no está solo. Dios no nos deja solos en el sufrimiento. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice la Biblia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Aunque el remanente padezca persecución, el remanente no está solo, porque nuestro Padre Celestial nos acompaña. Amén. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Le librará el Señor. Segundo aspecto que debe tener el remanente en cuenta: proclama la salvación por medio de Cristo. El remanente proclama la salvación por medio de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 16 y 19 asevera precisamente esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 19. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación. ¿Fuimos rescatados de qué manera? De nuestra vana manera de vivir. ¿Pero a través de qué? De la sangre de Cristo Jesús. El remanente proclama la salvación por medio de ¿quién? De Cristo. Los hijos e hijas de Dios que pertenecen al remanente
tienen eso bien claro en su mente. Que la salvación solamente es por gracia ¿de quién? De Cristo Jesús. La iglesia remanente le da todo el mérito a Dios. Mire que esto nos lleva a reflexionar en aspectos sencillos pero importantes. Por ejemplo, cuando una persona, hablando de un cristiano, recibe la sanidad por medio de un remedio, podemos llegar a equivocarnos a la hora de contarle a las personas que recibimos bendición, porque le decimos a la otra persona: tómese esto porque esto es buenísimo y eso le va a quitar tal problema de salud. La pregunta es, ¿esa es la manera correcta? O sea, ¿esa es la forma como el remanente debe dar testimonio de los favores que Dios le ha dado? ¿El remedio sana? El que sana es Dios. Salmo capítulo 103, versículo 3 lo dice claramente. Él es el que sana todas sus ¿qué? El remanente tiene eso claro, le da la gloria y la honra a Cristo todo el tiempo. Mire, tómese esta agüita con limón y tal cosa, que Cristo a través de ese remedio me dio la sanidad y se lo puede dar a usted también. ¿Es diferente, sí o no? Es diferente. Como miembros de la iglesia remanente, acostumbrémonos en nuestras conversaciones, en nuestro compartir las bendiciones de Dios, a exaltar antes que nada el nombre de ¿quién? De Dios. La iglesia remanente proclama la salvación por medio de Jesucristo. Y es que dice Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Y si no hay otro nombre en el cual haya salvación, ¿cuál es el nombre que nosotros debemos estar mencionando todo el tiempo? ¿El nombre de quién? De Jesús. Dice Romanos en el capítulo 10: el que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. La gente no necesita saber de que X hierba, X tratamiento, X situación ayuda. Lo que la gente necesita saber es que hay poder en el nombre de Jesús. Y el remanente está llamado a pregonar y compartir el nombre de Cristo Jesús. Y tú y yo somos parte del remanente. Tercer aspecto, con esto finalizamos. El remanente pregona la proximidad de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 14? Busquen en su Biblia. 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 14. ¿El 10? Sí, señora. 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 14. Y el dice la escritura: el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Versículo 14. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Esas palabras describen el sentir y el enfoque que debe tener ¿quién? El remanente. El remanente. El remanente está convencido de la realidad de que Cristo Jesús viene pronto. Amén. Las profecías bíblicas lo dicen. Es cuestión de tiempo.
Un tiempo que cada vez es más corto. Y te corresponde a ti y me corresponde a mí contarle al mundo que Cristo viene pronto. Ahora, esa predicación, si ustedes analizan el versículo 11, ese pregonar que Cristo viene pronto, no solo es salir con una pancarta o con un megáfono o con unos volantes de invitaciones para una campaña. Ya conmigo el versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es el testimonio más eficaz según la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo Jesús? Nuestra vida, nuestro testimonio. Jesús, en su sermón profético registrado en Mateo 24, pronunció las siguientes palabras: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Que nuestra manera de vivir atraiga la atención de las personas que conviven con nosotros, de las personas que conocen, atraigan la atención hacia la realidad de que Cristo Jesús viene pronto. Benditos esos adventistas cuyos vecinos les dicen: vecino, usted es diferente, usted es cristiano, se congrega en una iglesia. Benditos esos adventistas que el vecino en algún momento le dice: vecino, una pregunta, es que usted asiste a una iglesia porque usted todos los sábados son las 8 de la mañana y yo lo veo salir con su familia, bien arregladito, bien arregladito. Benditos esos cristianos que un compañero de trabajo les pregunta: usted hay algo diferente, usted no toma, yo lo veo feliz, y su semblante es diferente. Ese es el testimonio de que Cristo Jesús viene pronto, porque en esa oportunidad que nos dan las personas al hacernos preguntas sobre nuestra fe, en esa oportunidad es cuando les podemos decir: mire, es que yo me estoy preparando para la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Recuerden, el remanente guarda los mandamientos de Dios porque tiene una estrecha relación con Dios y Dios le da el poder para conducirlo a una vida de obediencia. Recuerden, el remanente enfrentará persecución, pero no está solo, porque el poder de Dios lo acompaña. Recuerden, el remanente solo proclama la salvación por medio de Jesucristo, exalta el nombre de Jesucristo en sus cantos, en sus predicaciones, en sus conversaciones. Recuerden, el remanente con su propio testimonio predica que Cristo Jesús viene pronto. La mejor conclusión para este sermón la encontramos en Judas 3. Judas, versículo 3. Ustedes saben que Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículos 3, que dice lo siguiente: amados, por el gran deseo que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a entonar las estrofas de este himno: contendamos siempre por nuestra fe.